¿Conoce a alguien a quien despidieron el primer día? Yo era repartidor de pizzas en un restaurante italiano familiar. Trajeron a un tipo para ayudar a hacer pizzas. 2 horas después de su entrenamiento, comienza a hablar de querer follar con las camareras. Las camareras eran las hijas del dueño. El chico que le enseñó a hacer pizzas era el hermano mayor. Fue expulsado físicamente del edificio. Error común: jamás hables de manera grosera sobre los italianos frente a otros italianos. En el 100% de los casos, hay un lazo familiar. Friend fue contratado y al día siguiente la empresa anunció despidos. Por supuesto que él fue el primero en irse. Sin embargo, tuvo suerte porque por una razón u otra tuvieron que seguir pagándole durante los siguientes 2 meses a pesar de que solo trabajó un total de 2 días. A mitad de esos 2 meses encontró un trabajo mejor. Experimenté una situación similar en un trabajo por contrato. Fueron 3 días de labor, pero el pago se demoró 2 semanas debido a una cláusula en el contrato que especificaba que debían presentar un aviso previo mínimo. A veces, las condiciones acordadas pueden llevar a retrasos inesperados en la compensación. Es importante estar atento a los detalles en estos acuerdos para evitar sorpresas más adelante. Solicité un trabajo en la cocina de un restaurante. No hubo ninguna solicitud, solo una entrevista sin cita previa. Llego a trabajar un par de días después y el chef empieza a darme un recorrido por la cocina. Muy bien, ¿estás listo para hacer unas tortillas? Claro, ¿me lo vas a mostrar? Me miró, hizo una pausa y comenzó a reírse. Risa nerviosa de mi lado. Resulta que el gerente llamó a la persona equivocada. Me confundió con el chico que tenía 5 años de experiencia y me llamó por error. Editar, todo el mundo dice, ¿no sabes cómo hacer una tortilla? Puedo, pero parecen tortillas caseras, no las elegantes, esponjosas y perfectamente dobladas que sirve este restaurante. Tenía experiencia en la cocina, pero se limitaba a preparar alimentos y trabajar en la freidora. La verdad es que eso pasa más de lo que pensamos. Un día te presentan a un trabajo que crees que comprendes y luego te das cuenta de que no. Lo gracioso es que, aunque sabías hacer algo, no era suficiente para el nivel que esperaban. Al final, solo hay que aprender de la situación y seguir adelante. Cada quien tiene su propio camino en la cocina y está bien. Me despidieron después de mi primera semana debido a cargos en mi antecedente, que nunca ocurrieron. Tuve que ir a la policía y hacer otra verificación de antecedentes, contactar a recursos humanos. Entonces me contrataron. Honestamente, fue una semana difícil para aclarar todo eso y ahora me pregunto cuántos trabajos no conseguí debido a esta confusión. Tengo un nombre realmente genérico y comparto parte de un número de seguro social con una persona que también tiene el mismo nombre. Aparentemente le gusta golpear a su esposa. Editar, no mencioné que RRHH. Aceptó su molestia y se disculpó profusamente. Siento que la señora de recursos humanos pensó que podría perder su trabajo. Situación bastante extraña. Tengo un nombre bastante común y, tras 25 años lidiando con un apellido difícil de pronunciar, contraje matrimonio con alguien que tiene uno de los apellidos más frecuentes en EU. Recientemente compramos una casa y, al parecer, mi nombre coincide con el de una mujer involucrada en un incidente trágico, así que tuve que firmar una declaración jurada para aclarar que no soy esa persona. Despedí a un tipo que llegó 4 horas tarde el primer día. Yo estaba en una empresa de mudanzas en ese momento. Cuando llegó me preguntó si todavía le pagaban por el trabajo, ya que la factura incluye a 4 personas y hicimos el trabajo con 3, le dije que caminara a casa y que no se molestara en presentarse al día siguiente. Como alguien que ha ayudado a trasladar a muchas personas, me sentiría muy frustrado con esa persona. Estar un miembro corto durante una mudanza significa que soy yo quien levanta un par de miles de libras en posiciones incómodas. Edit, para quienes no tienen idea de los pesos, consulten este artículo de Movers.com que se puede encontrar fácilmente en Google y dejen de decirme que estoy exagerando. Por ejemplo, una casa de 5 habitaciones podría pesar fácilmente hasta 15.000 libras o más, considerando cajas y materiales diversos. Sí, llega un chico nuevo de unos 19 o 20 años, trabajo de almacén, sale a comprar marihuana durante la hora del almuerzo, lo arrestan. Resulta que tiene una orden judicial en su contra. Va a la cárcel y luego tiene las pelotas de llamarnos para pedirle fianza. Porque vive con su abuela y ella se enfadaría. Editar, no lo rescatamos. Salgo a comprar un poco de cannabis durante mi descanso para el almuerzo, pero aquí en Seattle, al regresar solo recibo sonrisas y palmadas de ánimo.
Mi empresa contrató temporales para este gran trabajo. No teníamos mucho espacio, por lo que el tiempo tuvo que duplicarse en los cubículos. Me sentí muy mal por ellos, pero algunas de sus acciones fueron hilarantes / diagonal terribles. Nuestras computadoras portátiles requieren una contraseña para iniciar sesión antes de hacer cualquier cosa. Es una pantalla gris que solicita el nombre de usuario y la contraseña. Cosas bastante simples. Un tipo tenía su nombre de usuario y contraseña escritos en una nota adhesiva. Luego pasó 2 horas intentando descubrir cómo iniciar sesión. No se dio cuenta de que tenía que presionar Enter. 2 horas. Otro chico estaba trabajando en su tarea. Su compañero de cubo estaba estornudando o hablando o algo así. ¿Su reacción? Dale una bofetada. Lo escoltaron fuera del edificio. Al día siguiente, vuelve a presentarse a trabajar como si nada. Lo escoltaron de regreso y le dijeron que por favor no regresara. La mayoría de los temporales fueron agradables y les fue bien. Algunos te hicieron preguntarte si alguna vez conseguirían un trabajo de tiempo completo. La historia de esos temps es algo. Imagínate, uno que tenía su contraseña en un post-it y pasó horas intentando entrar. Y otro que reacciona de la peor forma a un estornudo, se lo sacan y al día siguiente vuelve como si nada. A veces la gente no se da cuenta de lo absurdo que puede ser todo. Al final, algunos solo te hacen cuestionar sus habilidades para el trabajo. En la orientación, nos dijeron a los 12 que éramos los mejores y más brillantes de las aproximadamente 900 entrevistas que habían realizado. Conseguimos nuestras credenciales de acceso y nuestras tarjetas Amex corporativas. Uno de los mejores y más brillantes fue a una tienda de ropa masculina de alta gama a la hora del almuerzo y compró trajes, corbatas y zapatos por valor de $4.000. Regresó del almuerzo y se jactó de sus hazañas. Despedido en el acto. De hecho, pensó que su tarjeta Amex era un beneficio laboral. ¿Puedo al menos quedarme con la ropa? ¿Por qué? Es una decisión bastante cuestionable, pero en las pocas ocasiones en las que he recibido una tarjeta de crédito corporativa, me informaron que podía utilizarla para lo que deseara. Sin embargo, cualquier gasto que no fuera aprobado como una necesidad empresarial se descontaría de mi salario. Trabajó para una empresa de logística especializada en ordenadores de transporte. El tipo salió del depósito el primer día, hizo su primera entrega, fue a la gasolinera a repostar, dejó las llaves en el taxi cuando fue a pagar y regresó sin más que una plaza de aparcamiento vacía y malas referencias laborales. Durante una etapa en un banco, un empleado encargado de recuperar vehículos perdió su auto. Al entrar a una tienda de conveniencia por un perrito caliente, dejó el motor encendido. En ese momento, su vehículo fue robado, lo que lo llevó a contactar a un compañero del banco para que lo ayudara a regresar. Trabajo en una ciudad universitaria y contratamos a un nuevo trabajador a tiempo parcial para trabajar en recepción. En su primer día, nos menciona casualmente que sus padres ricos quieren que ella experimente lo que es luchar. Así que tiene que trabajar y utilizar los autobuses urbanos durante 2 meses y luego puede dejarlo y sus padres le devolverán su subsidio y le comprarán un coche nuevo. Jefe, espera, ¿entonces te irás en 2 meses? Ella, sí, eso es lo que dijeron mis padres. Jefe, ¿puedo hablar contigo en mi oficina? Esto ocurre frecuentemente en el lugar de trabajo. Individuos consiguiendo empleos temporales en una empresa que busca personal a largo plazo. La jefa no se siente satisfecha al enterarse de que no podrán seguir laborando una vez que inicie el año escolar. Esto genera frustración, ya que se requiere un equipo estable que pueda contribuir de manera continua al funcionamiento del negocio. Segundo día. Estaba visitando uno de nuestros sitios de producción y pensó que el segundo día comenzaba demasiado temprano, por lo que llamó al equipo de liderazgo local para decirle que estaría allí esa tarde, en todo caso. En cambio, ella estaba en el siguiente vuelo a casa. A veces, las cosas no salen como uno espera. Recuerdo una vez que una amiga tenía que visitar un lugar por trabajo. Pensó que el segundo día era muy temprano y decidió que no iría. Se quedó tranquila en casa y terminó volando de regreso. A veces, es mejor escuchar a tu cuerpo y tomar descanso. No hay prisa por cumplir con todo. Me despidieron en mi primera semana, después del entrenamiento, cuando salió el cronograma. Estaba en la escuela secundaria y durante la entrevista le dije al gerente que me entrevistaba que solo podía trabajar 20 horas a la semana. No me importaba trabajar jornadas de 8 horas los fines de semana, pero entre semana no podía hacerlo. Tan pronto como termina el entrenamiento, sale el horario y tengo programado trabajar 39,5 horas con varios turnos de 8 horas entre semana después de la escuela.
Fui a la oficina del gerente y le dije que no podía hacerlo y él dijo, por eso te contratamos. O lo haces o te despiden. Bueno. Eso fue todo. Viola la directiva de horario laboral y luego te despide por ello. Estoy convencido de que existe una ley que prohíbe esa acción. El niño vino a trabajar el primer día en una empresa de jardinería para la que yo trabajaba. Salimos a trabajar y después el patrón le dijo que le pusiera gasolina al camión. Hizo exactamente lo que le pidieron. Resulta que era nuestro camión de trabajo el que perdía aceite como un colador, el jefe era demasiado tacaño para arreglarlo, nadie le dijo que todos ponen aceite nuevo cuando lo llenan. Entonces, cuando el motor se atascó más tarde, ¿adivinen quién fue despedido por ello? Vaya, eso es desafortunado. Una de las primeras experiencias laborales tras finalizar la secundaria fue como repartidor de piezas en un concesionario de autos local. Me asignaron una GMC Zenoume en muy mal estado para mis entregas, y un día no presté atención a una luz roja. Terminé chocando por detrás a una Ford F350 y dejé el vehículo de entrega irreparable. Curiosamente, el jefe se mostró agradecido por el accidente, ya que había estado intentando sin éxito que reemplazaran el camión. Trabajé allí un año más antes de continuar. Guy solicitó un puesto de director general en el cine en el que trabajaba. Consiguió el trabajo porque tenía experiencia previa como gerente en Pizza Hut o algo así. El primer día apareció drogado con una camiseta sin mangas y un bañador que decía Suns Out Guns Out. Además, llevaba 2 zapatos diferentes. El propietario le dijo que se fuera inmediatamente después de presentarse a trabajar ese mismo día. Eso es un poco loco. Es como si se presentara sin entender la seriedad del trabajo. Uno pensaría que alguien con experiencia sabría vestirse adecuado para la primera impresión. Al final, parece que no importa que también sepas manejar un lugar, si no te presentas bien, eso puede arruinarlo todo. La decisión del dueño tenía sentido. Contrataron a un amigo como valet en el centro. El primer día le pidieron que aparcara un coche de lujo bastante caro y acabó golpeándolo contra los pilares de hormigón del aparcamiento. Casi lo despidieron en el acto. Al comenzar en el trabajo de valet, sentía un gran temor. Logré estar casi un año sin incidentes, hasta que un día, desafortunadamente, un vehículo sufrió daños. A pesar de esa experiencia negativa, no perdí mi empleo. En realidad, fue mío y de otro chico el segundo día. Lo despidieron por una disputa. Lo dejaron a horas de donde empezamos. Expresé mi preocupación por dejar a este niño a cientos de kilómetros de una civilización conocida y también me despidieron. Fueron buenos tiempos. Tampoco me pagaron nunca durante el primer día y medio. No puedo creer que no te hayan pagado. Despidieron a una persona después de solo una hora de orientación y tuvieron que compensarle. Cuando trabajaba en soporte técnico estudiantil mientras estaba en la escuela, mi jefa contó la historia de una de las únicas veces que tuvo que despedir a alguien. A solo un par de días de finalizar el entrenamiento, resultó que estaba instalando algún tipo de software de escritorio remoto en cada computadora que tocaba, lo que significaba que podía acceder a todas ellas desde su propia PC. Se trataba de ordenadores privados de estudiantes, no de laboratorios. Solo para hacerlo más fácil cuando volvieran a necesitar ayuda, pero nadie se lo creyó. Obviamente, fue despedido de inmediato y se enfrentó a medidas disciplinarias con la escuela. Espero que hayan contratado una limpieza exhaustiva para estos equipos, en caso de que se hubiera instalado algún otro programa. Por ejemplo, uno que monitoree la cámara web. Mi compañera de cuarto fue a la escuela para ser enfermera. La noche anterior, contrataron a su compañera de clase en su pasantía. Esa noche, llega a casa y me dice que despidieron a su compañera de clase para contratarla a ella. Nunca obtuve todos los detalles, pero hicieron todo el proceso en ese mismo momento, incómodo. Parece que el reclutador cometió un error. Es un área de trabajo complicada sin necesidad de enfrentar situaciones así. Despedí a alguien aproximadamente 2 horas después del primer día. Teníamos una enorme pila de ramas para enviar a través de la trituradora de madera y 2 de mis mejores muchachos estaban trabajando en ello. Contrato a un chico nuevo para que me ayude. Paso todo este tiempo entrenándolo para que no lo mate la trituradora de madera y lo envío con mis 2 muchachos. Salgo corriendo un poco más tarde para ver cómo está y veo a muchachos experimentados haciéndolo. Se están rompiendo el trasero y poniéndose manos a la obra cortando ramas. El chico nuevo, por otro lado, toma una ramita y la arroja a la trituradora, toma un trago de agua,
Toma otra ramita, otro trago, va y fuma, unas cuantas ramitas más, etc. Tuve que dejarlo ir. A veces, es difícil encontrar a la persona adecuada para un trabajo. Recuerdo una vez que un amigo tuvo que despedir a alguien en su primer día. Pasó tanto tiempo enseñándole sobre la seguridad del chipper, solo para encontrarlo haciendo más pausas que trabajo. Al final, decidió que no valía la pena seguir. A veces, es mejor actuar rápido antes de perder más tiempo. Manejé un lugar de batidos por un tiempo y contraté a este chico para las mañanas. Su primer día llegó 2 horas tarde. Se disculpó por llegar tarde porque se tropezó con hongos y se perdió camino al trabajo. También hizo 15 descansos para fumar en las 4 horas que trabajó. Cuando terminó su turno le dije que no volviera. ¿Permitiste que trabajara durante 4 horas, cuando te dijo que llegaba tarde porque había consumido hongos alucinógenos? Debías tener una gran necesidad de contar con personal. El tipo llega en su periodo de prueba, parece amigable y bueno con la gente. Algún chico nuevo recién salido de la universidad, supusimos la mayoría de nosotros. Bosman llega tarde, vestido con camiseta, pantalones cortos y sandalias porque es el jefe y le importa un comino el código de vestimenta. Vi a New Kid acercarse para hablar con él, y supuse que estaba saludando como era debido. Y no pensé más en eso. No lo volví a ver después del almuerzo. Se dice que molestó al jefe con una broma sobre que debería vestirse mejor en la oficina, porque nunca volvimos a ver al niño después de eso. Por lo general, las personas son despedidas porque no son tan buenas como anuncian, pero esta fue la primera vez que vi a un chico ser despedido antes de que terminara su primer día. A mí me pasó algo parecido. Un tipo nuevo entró en la oficina, parecía estar bien, se llevó bien con todos. El jefe llegó tarde, vestido como si fuera a la playa. El chaval se le acercó y le hizo un comentario sobre su forma de vestir. Al final del día, ya no estaba. Nunca entendí cómo un simple chiste lo sacó tan rápido. A veces, hay que pensar antes de hablar. Hace un tiempo trabajé en una gasolinera. Ayudé a entrenar a este chico nuevo. Era muy agradable, nos gustaba a todos. En el primer turno en solitario se marcha con $150 fuera de la caja registradora. Ni siquiera intenté encubrirlo ni nada. Todos quedaron impactados. ¿Qué pensó que iba a pasar? Eso es raro. Recuerdo que cuando estaba en un trabajo así, conocí a un chico que parecía genial. Un día se escapó con un poco de dinero también, y todos nos quedamos como perdidos. No entiendo por qué la gente hace eso, como si no hubiera consecuencias. Es decepcionante. Al final, todos aprendimos una lección, aunque de una manera difícil. Trabajé en Future Shop cuando la tienda abrió por primera vez en mi ciudad. Como era nueva, los primeros días se dedicaron a montar la tienda antes de la gran inauguración. Cuando todos llegaron el segundo día de trabajo, hicieron que todos en toda la tienda se pararan en círculo mientras explicaban que alguien había robado una copia de Grand Theft Auto, que sabían quién era ya que todo estaba grabado por las cámaras de seguridad. Y pidió a la persona, que sabe quiénes son, que abandonara la tienda inmediatamente o llamarían a la policía. El adolescente más joven y tranquilo salió inmediatamente con la cabeza gacha. Súper incómodo. ¿Era realmente un mal empleado o solo una planta? Traer al sobrino del jefe para un día y luego despedirlo al siguiente frente a todos podría resolver el problema del robo de empleados desde el primer día. No despedido pero renunció. Trabajo en un restaurante y esta señora dijo que iba a sacar algo de su auto. Agarró su bolso y nunca regresó. Ahora tenemos el chiste de que cuando alguien va a su coche le decimos que tiene que dejar su bolso. Eso me recuerda a una vez en el trabajo. Un compañero salió a buscar algo a su coche y nunca volvió. Nos reímos diciendo que había encontrado un nuevo trabajo o que se perdió. Ahora, cada vez que alguien sale, estamos pendientes de que no se lleve nada. Es gracioso cómo esas pequeñas cosas se convierten en chistes internos. La vida en el trabajo a veces tiene sus momentos. Trabajé en un almacén de maíz de Monsanto hace unos años con mi hermano. Un día llega un chico nuevo y estaba entrenando en un montacargas. Después de un par de horas estaba solo y después de unos 20 minutos estrelló su montacargas contra la pared. Cerró el ascensor, se levantó, salió por una puerta de salida de emergencia y se alejó. 6 meses después, teníamos un nuevo jefe y él estaba entrenando a un nuevo tipo que resulta ser exactamente el mismo, pero tenía un nombre diferente. Lo despidieron un mes después por demasiados accidentes con montacargas.
Una vez trabajé en un almacén de maíz con mi hermano. Un nuevo tipo llegó y empezó a entrenar en un montacargas. Al poco tiempo, se estrelló contra la pared y se marchó por una salida de emergencia. 6 meses después, regresó, pero con otro nombre, entrenando a un nuevo chico. Al final, lo despidieron un mes después por demasiados accidentes. Es curioso cómo regresó y ni nos dimos cuenta. Trabajé para un country club cuando tenía 18 años, a los 15 años lo contrataron para trabajar los fines de semana como ayudante de autobús, no se le permitía conducir un carrito de golf porque no tenía licencia, convenció al gerente de que es ridículo que se necesite una licencia para conducir. Un carrito de golf, termina volando colina abajo, se suelta y el carrito choca contra un árbol más rápido de lo que jamás haya visto moverse un carrito de golf. Despedido. Eso me recuerda a un amigo que trabajó en un lugar similar. Era joven y también tenía un trabajo de verano. Una vez, se metió en un lío porque tomó un carrito de golf sin permiso. Pensó que podía hacerlo mejor que los mayores. Al final, tuvo un accidente, el carrito volcó y se hundió en un lago cercano. Lo despidieron, claro. A veces, la impulsividad trae consecuencias. Un amigo con el que fui a la escuela secundaria dijo que trabajaba en Subway conmigo. Trabajé con esta chica realmente loca. Como si preparara las verduras en el refrigerador a mano para que se mantuvieran frías. Mirábamos a nuestro alrededor porque no podíamos encontrarla y ella estaba parada en el congelador. Ella hacía preguntas realmente personales a los clientes en la línea. Cosas así. Bueno, esta chica le preguntó a mi amigo algo muy personal y él la abofeteó con un submarino de un pie de largo y se fue. Nunca volví. Es una historia curiosa. Trabajar en un lugar como Subway siempre trae situaciones raras. Esa chica realmente parecía tener su propia forma de trabajar. Lo de tu amigo es un final inesperado. A veces, la gente simplemente no sabe cómo manejar ciertas situaciones. Slap con un sándwich, nunca lo vi venir. Imagino que ese momento fue un poco incómodo para todos. En el pasado, tal vez hace unos 20 años, la nueva secretaria mayor fue despedida después de que ella llevó su teclado a la cocina y lo frotó bien en su primer día. En un fregadero lleno de agua con jabón. Ni creas que la retuvieron todo el día. Soy especialista en tecnología. No hay problema en usar el equipo, siempre y cuando permitas que se seque antes de volver a encenderlo. Cuando mi teclado lo requiere, lo limpio. Sin embargo, primero lo desarmo, ya que no quiero esperar a que se seque, lo cual podría tardar varios días. Ese sería yo. Me contrataron para ser camarero en un restaurante. Técnicamente me olvidé de ir a mi primer día. Pensé que era el día siguiente. Recuerdo que el camarero estaba confundido y llamó al gerente por teléfono. El gerente estaba enojado porque me presenté en el día equivocado. Podría escucharla gritando por teléfono. Me dijeron que no volviera. Es curioso cómo a veces las cosas no salen como planeamos. Recuerdo que también me pasó algo parecido en mi primer trabajo. Llegué un día después y el gerente ni se molestó en hablar conmigo. Solo me dijo que mejor no volviera. Aprendí a revisar bien las fechas a partir de esa experiencia, pero bueno, a veces pasan cosas así. Me despidieron en mi primer día como pintor. Conocí a un chico en una fiesta que buscaba trabajadores. Primer día. Aquí ve a pintar esta casa. Claro. No hay problemas. Luego fue subir esta escalera y pintar esta casa. La pintura acabó llegando al lugar equivocado. Inserte un propietario enojado y drama. Me alegro de haber sido despedido. Mi amigo se quedó y el tipo estaba tratando de pagarle con marihuana y cenas. Tonto. También dejé algunos trabajos el primer día. Una empresa intentaba enviarme a un trabajo que estaba a 45 minutos y que me pagaría media hora de trabajo durante un día entero. Me iban a pagar $5 por ese día. Otra empresa estaba intentando hacer lo mismo. Ambos trabajos de comercialización minorista. De todos modos, no aceptes tonterías de estos cerdos. Es curioso cómo las cosas pueden salir mal en el primer día. Me pasó algo parecido. Fui a un trabajo de pintura también, pero era más un desastre. Escalera, pintura por todas partes y el dueño se enojó mucho. Mejor que me despidieran, la verdad. Un amigo mío se quedó y le ofrecieron cosas raras como paga. La gente a veces es realmente rara con el trabajo, pero hay que saber decir que no.
El primer gran trabajo después de la universidad trabajé para un MSP, consultores / ingenieros de TI. Contrataron a un chico nuevo y su primera tarea fue uno de nuestros clientes más difíciles de tratar. Este tipo debía salir y reemplazar un interruptor, configuración y todo. 4 horas después todavía no había terminado. Descubrí que no tenía idea de lo que estaba haciendo, lo contratamos como soporte de escritorio y le pidieron que hiciera cosas de red. Lo llamaron y lo despidieron ese día. Me sentí muy mal por el chico. Todo el mundo tiene días difíciles al principio. Recuerdo cuando empecé mi primer trabajo, también hubo muchas expectativas. Un nuevo compañero tuvo una situación similar. La presión era alta y no parecía entender lo que se esperaba de él. Fue difícil verlo fallar y ser despedido tan rápido. A veces, la realidad del trabajo no se alinea con lo aprendido en la escuela. Me imagino que no fue fácil para él. Trabajó en un restaurante temático de los años 50. El niño se llama Joe y consigue un trabajo como chico ocupado. Me dijeron que limpiara las mesas y las pusiera. Nada más. Nada menos. La primera mesa que limpia se roba la propina. Server, tontamente, le da el beneficio de la duda. El próximo acto de desafío de Joe. Se acerca a un habitual amable y anciano. Se ponen a conversar y el caballero menciona que acaba de someterse a una cirugía dental importante. Joe está intrigado y comienza negociaciones fallidas con el caballero para conseguir analgésicos. Las negociaciones se convirtieron en súplicas y mi gerente intervino y rápidamente lo despidió. Todo esto sucedió en la primera hora. El chico Joe era un desastre. Le dieron un trabajo simple en un restaurante de los 50, pero empezó robando propinas. La situación se puso peor cuando, en su primera hora, intentó negociar con un cliente mayor por medicamentos para el dolor después de una cirugía dental. Una locura total. Al final, su primer y único día terminó con el despido. A veces, la gente solo no entiende cómo funciona un trabajo. Un amigo de mi papá fue vendedor de autos durante un tiempo en un concesionario Chevy. Aparentemente, mientras trabajaba allí, contrataron a un tipo nuevo y le preguntaron si quería probar alguno de los autos. Por eso dice que quiere probar una de las corbetas. Dicen que genial, entonces uno de los encargados va con él. El tipo va demasiado rápido por un camino rural y estrella la cosa contra un árbol. El gerente estaba obviamente molesto, pero el tipo aún no fue despedido. Simplemente dijo, está bien, tenemos que volver al concesionario y presentar un reclamo de seguro, y además ya no puedes conducir los autos. Al parecer, el tipo comienza a gritar que no puede pagar el auto y simplemente comienza a correr por la carretera. Terminan llamando a la policía y no solo despiden al tipo, sino que también lo arrestan. Es muy curioso cómo a veces la gente no piensa antes de actuar. Ese tipo solo quería una prueba rápida con el Corvette y terminó estrellándolo. La reacción del gerente fue bastante comprensible, pero el tipo corrió. Imagino que se sintió atrapado y asustado. Terminar con un coche chocado y enfrentarse a la policía no es una buena situación. Al final, lo que parecía una simple prueba de manejo se convirtió en un gran problema. Hace 100 años se abrió una nueva discoteca, me contrataron como bartender y hubo una sesión de formación. El dueño parecía un poco psicótico. Estaba teniendo problemas con la máquina NCR, soy viejo, le ofrecí ayudarlo. Gritó, estás despedido. De acuerdo. Salí a esperar que me llevaran, a medida que pasaba el tiempo, más y más personas salían por la puerta. Aparentemente también despedidos sin ceremonias por estornudar o mirarlo mal. No creo que ese club haya abierto nunca. A veces pasa que las cosas no salen como uno espera. Un amigo trabajó en un club que nunca abrió, lo despidieron por intentar ayudar. Al final, muchos más fueron despedidos por cosas triviales. La situación era rara, pero al menos sirvió como anécdota. El tipo que lo manejaba tenía problemas, y al final, ese club terminó siendo un recuerdo de lo que podría haber sido. Esto es un poco diferente a ser despedido el primer día, pero aún así fue bastante extraño. Yo era estudiante de segundo año en la universidad y frecuentaba raves en la ciudad vecina los fines de semana. Conduje de regreso a mi ciudad universitaria muy temprano un domingo por la mañana, sobrio, eso sí, y encontré a un hombre en edad universitaria desplomado contra la puerta de mi casa, desmayado. El complejo de apartamentos en el que vivía era un gran escenario de fiesta, por lo que encontrar a varios juerguistas no era raro, pero nunca directamente en mi puerta. Estaba vestido con traje y corbata, y tenía un maletín, lo cual me pareció un poco extraño para alguien de nuestra edad, especialmente después de la fiesta. Así que intento despertar al chico porque tengo que entrar a mi apartamento, y B,
Obviamente necesita algún tipo de ayuda con el estado en el que se encuentra. Apenas puedo despertarlo, el tipo obviamente todavía está borracho. Finalmente consigo que beba un poco de agua y coma unas rebanadas de pan, y se vuelve un poco más coherente. Empieza a lamentarse del hecho de que tiene su primer día en un nuevo trabajo por la mañana, había venido a la fiesta después de una entrevista, de ahí el traje y el maletín. Todavía no puedo conseguir su nombre ni su dirección, pero le digo que voy a llamarle un taxi y que él tendrá que tomarlo desde allí. El taxi llega y se lo lleva, habiendo cumplido mi buena acción del año. Al día siguiente tengo que trabajar. Tenemos un chico nuevo en el equipo. ¿Adivina quién fue? Suena raro, pero me pasó algo similar una vez. Salí de fiesta y al volver a casa había un tipo tirado en la entrada. Era un amigo de un amigo. Lo ayudé y lo llevé a casa. Al día siguiente, lo vi en la universidad, era el nuevo en mi clase. Nos miramos y solo nos reímos. Aunque no era tan extraño como tu historia, fue un momento curioso, la fiesta siempre une a la gente de formas inesperadas. Era gerente de piso en un bar donde una chica se emborrachaba en su primer turno como camarera. En el turno de día, claro está, mi gerente general estaba allí e hizo el despido. Pero siempre terminaba involucrado si una mujer se sentía reprendida porque yo era la única mujer gerente. A veces, en el trabajo las cosas se complican. Recuerdo una vez que estaba en un bar y una chica se embriagó en su primer turno como bartender. Fue raro. El gerente general la despidió, pero como yo era la única mujer en el equipo de gerentes, siempre terminaba en esas situaciones. Lo raro es cómo algunas personas reaccionan ante esas experiencias, como si solo yo pudiera entender a las chicas. Dirigí un equipo de pintura durante el verano y el día antes de comenzar celebré una reunión de expectativas para asegurarme de que todos tuvieran claro cómo iba a ser el verano. Este niño llega tarde, luego va a pedir comida, estábamos en panera, y está molesto todo el tiempo. Pensé, bueno, supongo que esto es contratar universitarios. Mientras pueda sostener un pincel, estará bien. Si no llamas, no te presentas el primer día. Nunca volví a saber de él. No podría haber sido más feliz. A veces pasa. Tenía un amigo que llegó tarde a una reunión importante por el trabajo. Fue a comprar café y no hizo más que molestar a todos. Al final no apareció al día siguiente. Pues bien, en mi mente pensé que si no se tomaba en serio el trabajo, no valía la pena. Así que la vida sigue, y el equipo mejor sin él. Me contrataron en Applebee's y nos dijeron que teníamos que referirnos a nuestros compañeros de trabajo como Applewoodies. Puse los ojos en blanco y me reí, fue gracioso la forma en que el tipo dijo Applewoodies con tanta alegría, y me preguntaron si pensaba que Applewoodies era divertido. Dije que sí. Me pidieron que me fuera. A mí también me pasó algo similar en un trabajo. Tenía que hacer cosas que me parecían absurdas. Recuerdo que me pidieron usar un nombre raro para referirme a mis compañeros. Me reí, pero la reacción del jefe no fue buena. Al final, decidí que no era el lugar para mí y simplemente me fui. A veces solo tienes que saber cuándo es el momento de salir. Solía trabajar para un dentista. Contrató a una nueva asistente y en su primer día de entrevista de trabajo debía tomar una impresión con alginato en el arco maxilar completo del paciente. En lugar de alginato, de alguna manera lo mezcló con cemento permanente. Eso es un desastre. La nueva asistente se confunde y usa cemento permanente en lugar de alginato. Imagínate la reacción del paciente. O sea, es su primer día y ya comete un error así. Al final, tuvieron que lidiar con la situación de forma rápida. Seguro que fue una anécdota que nunca olvidará. A veces esas cosas pasan, ¿no? Tuvimos un portero de cocina que no pudo lavar los platos durante 5 minutos, se cansó y fue a fumar, luego regresó y pidió irse a casa para poder dormir. Cuando se le concedió su deseo, preguntó si podía aceptar el trabajo para el que estaba probando. Todavía me río cuando la gente dice cualquiera puede trabajar en hostelería. Es curioso cómo algunas personas piensan que trabajos como el de cocina son sencillos. Este chico se tomó un descanso de 5 minutos y ya estaba exhausto, pidiendo permiso para irse a dormir. La gente a veces no entiende lo que implica realmente el trabajo en hospitalidad. Te enseña mucho sobre la responsabilidad y la dedicación. Al final, no todos están hechos para eso. Trabajo en un restaurante y contratamos a un tipo mayor, de unos 50 años, que dijo que nunca antes había trabajado en un restaurante.
Su primer día de entrenamiento derramó 3 bandejas llenas de bebidas sobre los invitados. Su comida incluso vino sobre un bebé. El gerente de turno le pidió que se fuera. No puedo creer que alguien haya tenido un primer día así. No es fácil entrar a un trabajo nuevo, especialmente en un restaurante. Esa mezcla de nervios y falta de experiencia puede llevar a situaciones incómodas. Es bueno que la gente aprenda de sus errores, pero en un trabajo como ese, a veces parece que es mejor no arriesgarse. Espero que haya encontrado algo más adecuado. El tipo de aquí no tuvo su primer día, pero fue el mío. Espero que eso cuente. Trabajé en una cadena minorista de comestibles y el tipo de aquí era un imbécil de primera clase. Grosero, gruñón, snob, completo imbécil, de todos modos, decide venir en su día libre. Afirma que lo llamaron, que otra persona lo golpeó en el reloj, luego se escabulle y se va a casa. Vuelve a marcar la salida y es despedido en el acto. Vi mucha gente estúpida en ese lugar. Me acuerdo de un compañero en un trabajo anterior. Era bastante complicado. Una vez entró en su día libre y dijo que lo llamaron para trabajar. Se fue antes de terminar su turno y regresó solo para despedirse. Al final, lo despidieron de inmediato. A veces, la gente no piensa mucho en las consecuencias de sus acciones. En ese lugar, vi un montón de cosas raras. Trabajé en este lugar de barbacoa donde trabajaban muchos niños de secundaria. A este tipo lo contrataron como trabajador del piso, alguien que limpia. Estaba constantemente en su teléfono. Después de la tercera vez, lo despidieron en el acto. La parte más divertida fue que ni siquiera intentaba ser discreto al respecto. Es curioso cómo a veces la gente se olvida de que están en el trabajo. Recuerdo a un amigo que hacía algo similar en una heladería. Siempre chateando en su teléfono durante su turno. Al final, lo despidieron también. Creo que pensó que nadie lo notaba, pero todos estaban al tanto. A veces la gente simplemente no entiende. Un verano estaba trabajando para una empresa de eventos haciendo concesiones. El primer día tuvimos que instalar y abastecer los refrigeradores de bebidas, esos que se ven en las gasolineras con unos 6 estantes a cada lado. Entonces, agarro botellas de 4 a la vez, 2 en cada mano, y las cargo. Mientras termino la segunda hielera, le pregunto a mi compañero de trabajo qué está haciendo. Solo estaba en su tercer estante, frente a mis 24. Sacaba una a la vez y pasaba como 20 segundos alineando perfectamente todas y cada una de las botellas. Él me dijo en broma, no entiendo por qué trabajas tan rápido, ¿sabes que nos pagan por horas? Bueno, justo cuando dice esto el dueño de la empresa, que nos traía las cajas de refrescos para descargar, rápidamente le informa que puede irse a casa y no volver. Al día siguiente, cuando me presenté, me agradeció mi arduo trabajo y me dio un aumento de $3 la hora. Me acuerdo de una vez cuando trabajaba en un evento. Tenía un compañero que se tomaba su tiempo con cada botella. Yo iba rápido, llenando los enfriadores. Mientras bromeaba sobre que ganábamos por hora, el dueño llegó y le dijo que se podía ir. Al día siguiente, el dueño me agradeció y me dio un aumento. A veces, solo hay que hacer el trabajo bien y rápido para que te reconozcan. Mi prima trabajaba en McDonald's y la despidieron el primer día. La máquina para freír estaba pitando y el gerente le pidió que los trajera, como lo haría un empleado normal, ya que ese es su trabajo. Ella se negó y cuando la despidieron le dijo a nuestra familia, nadie me va a decir qué hacer. En serio. La verdad es que hay gente que no entiende que en un trabajo hay que seguir instrucciones. La prima de alguien que conozco lo vivió en McDonald's. Su primer día y ya la despidieron. Al parecer, no quiso hacer su trabajo. Todos se quedaron sorprendidos cuando dijo que nadie le iba a decir qué hacer. A veces es mejor saber cuándo hay que hacer lo que se espera. Joder, eso es una locura. No solo estuvo involucrado en una colisión de varios vehículos sin que sea su culpa, sino que lo despiden cuando se lo cuenta a su jefe. Debe haber sido una demanda civil divertida. ¿Por qué lo despediste? Bueno, él no apareció en el trabajo. Tuve problemas en el trabajo por llegar tarde. Después de retirarme un catéter en el pecho, experimenté el colapso de un pulmón que se llenó de líquido. También recibí una sanción por tardar tras una sesión de diálisis en la que mi corazón detuvo su actividad durante unos minutos. Así es la realidad en los estados de derecho al trabajo, incluso después de haber estado en la empresa durante 9 años y ser un empleado destacado. Me encanta cuando esto sucede. Me despidieron de un trabajo 2 semanas antes de irme de vacaciones a visitar a mi familia.
Pensaron que el periodo de prueba había terminado, 3 meses, pero yo ya lo había pasado por 2 días. Tuvieron que pagarme 2 semanas de salario, y cuando regresé de mi viaje, al cabo de un mes tenía un nuevo trabajo que, de todos modos, era mejor. 2 semanas extra de vacaciones fueron un bonito regalo de Navidad, jaja. A veces las cosas no salen como uno espera. Mi amigo también perdió su trabajo justo antes de unas vacaciones. Al final, le pagaron 2 semanas y encontró algo mejor al regresar. Se sintió aliviado, era como un regalo inesperado. A veces, perder algo puede abrir nuevas oportunidades sin que te des cuenta. Tengo un nombre bastante genérico y después de 25 años de un apellido largo y difícil de pronunciar, me casé con un hombre con uno de los apellidos más comunes en Estados Unidos. Acabamos de comprar una casa y aparentemente mi nombre es el mismo que el de una señora que mató a sus hijos, así que tuve que firmar una declaración jurada de que yo no era ella. Eso suena complicado. Tener un nombre común a veces trae sorpresas. Me imagino que recibir esa noticia no fue fácil. Firmar un documento para demostrar que no eres otra persona debe ser un poco molesto. Al menos ahora tienes un hogar. Eso es lo que importa al final. La vida tiene sus maneras extrañas de sorprendernos. Yo no estaba allí, pero alguien que solicitó mi trabajo de diseño antes que yo aparentemente simplemente se sentó allí, probablemente en silencio en pánico, durante la mitad del día y luego se fue a la hora del almuerzo. Resulta que en realidad no podían usar ninguno de los programas que decían que podían y no hicieron nada. Muchos trabajos de diseño requieren primero una pequeña prueba de software, pero no todos. ¿Por qué alguien querría solicitar un empleo para el cual no tiene experiencia? ¿Acaso pensaba que le enseñarían a realizarlo tras haber afirmado que ya lo sabía? Esto me pasó a mí. Me contrataron en un lugar y estaba sentado en una reunión de orientación. Vieron un cargo de alteración del orden público en mi registro de aproximadamente 10 años antes que no revelé en mi solicitud. Ni siquiera lo había considerado y todavía no sé por qué fue un problema. Se puede pensar que si alguien miente sobre algo que no es tan importante, cuando surge un problema más grave, podría ser más propenso a mentir de nuevo. ¿Acaso la deshonestidad en asuntos menores podría indicar un patrón que se repite en situaciones más serias? La preocupación radica en que la falta de sinceridad inicial puede llevar a decisiones cuestionables en momentos críticos. No hace mucho estuve en una conferencia donde una mujer hablaba sobre las diferencias culturales. Vivo en Dinamarca, y soy de un país con ideas similares, y nunca pondríamos nada en nuestro CV que no sea cierto, casi nos subestimamos. Esa mujer estaba trabajando en Estados Unidos y tuvo que hacer un informe sobre su propio trabajo. Le dijeron que debía exagerar si quería conservar el trabajo. Por eso no disfruto trabajar en Estados Unidos. Es necesario promoverse constantemente, solíamos bromear que en lugar de ABC, siempre cerrando, debería ser AB, siempre presumiendo. No es un estilo que me represente, no me gusta alardear ni ostentar, y siento que eso complica el avance profesional o el ser valorado adecuadamente. ¿Por qué? Quiero decir, es una medida bastante tonta, pero las 1 o 2 veces que me dieron una tarjeta de crédito corporativa, me dijeron que podía usarla para lo que quisiera, pero que cualquier cosa que no fuera un gasto comercial aprobado sería ser descontado de mi sueldo. ¿A qué sector te refieres? Poseo una tarjeta corporativa y el contrato que firmé indicaba claramente que si la utilizaba para fines ajenos al trabajo, mi empleo sería rescindido. Lo que menciona sobre deducir gastos no laborales de la nómina parece un auténtico desafío contable. Cuando trabajaba en un banco, al tipo que embargaba autos le robaban el auto. Fue a la tienda a comprar un hot dog y dejó su auto encendido. Le robaron el auto, llamó a alguien del banco para que lo llevara de regreso. No logro entender por qué algunas personas actúan así. Aunque te encuentres en una zona con poco delito, ¿cuál es el sentido de dejar el automóvil encendido? Solo se convierte en una oportunidad innecesaria para los delincuentes que podrían estar acechando. A veces, parece que la precaución se pasa por alto sin razón alguna. Es mejor asegurarse y evitar situaciones que puedan resultar problemáticas. Esto sucede donde trabajo todo el tiempo. La gente acaba de conseguir trabajos de verano en un lugar que busca trabajadores a largo plazo. Mi jefa nunca se pone muy contenta cuando descubre que no pueden trabajar una vez que empiezan las clases. Esto realmente me molesta. Muchas personas que, al igual que yo, realmente necesitan esos empleos y están en la escuela, enfrentan un problema. Los gerentes tienden a no contratarlas al ver su nivel educativo.
Todavía estás en la escuela. Es probable que se vayan en septiembre. Veo que tienes un título de posgrado. Estás sobrecalificado para este puesto. Seguramente se irán en cuanto surja una oportunidad mejor. Aquí estoy porque aún no ha llegado esa oportunidad. Quizás sea el mismo tipo al que despedí un día después. Estaba diciendo cosas raras en voz baja y sobre la gente. Se quedaba mirando durante largos periodos de tiempo a las diferentes mujeres de ese departamento. Solo se entrevistó con una persona porque era un puesto de nivel inferior. Después de eso también se cambió el proceso de entrevista. No entiendo por qué esto me parece tan gracioso. Solo imaginar a una persona malhumorada en su primer día de trabajo, murmurando palabras groseras durante todo el día y causando confusión y malestar en los demás, resulta cómico. Me contrataron en un chichis en la escuela secundaria y cuando tienes menos de 18 años, no puedes trabajar después de las 9 de la noche en mi estado, esto fue hace como 15 años. Yo era ayudante de camarero y todas las noches mi jefe me obligaba a quedarme más allá de las 10, algunas noches hasta las 11. Intenté explicarle todas las noches que era ilegal retenerme tan tarde y que todavía tenía que hacer la tarea y, luego levantarme a las 7 para ir a la escuela. No le importaba y básicamente me ignoraba todas las noches. Mi mamá llamó y le hizo uno nuevo después de 2 semanas y nunca volví. No sé por qué los empleadores contratarían estudiantes de secundaria cuando saben que obviamente solo pueden trabajar a tiempo parcial. Es desconcertante pensar por qué las empresas optan por contratar a jóvenes que están en secundaria, sabiendo que solo pueden trabajar a tiempo parcial. Esto podría deberse a que suelen ser más susceptibles a cumplir con las tareas que se les asignan, sin cuestionar mucho, sin importar si esas labores son apropiadas o no. Vaya, eso apesta. Uno de mis primeros trabajos después de la escuela secundaria fue como conductor de entrega de repuestos para un concesionario de automóviles local. Me habían entregado un GMC Senoume terriblemente deteriorado para mis entregas, y un día no presté atención a una luz que se ponía en rojo. Terminé chocando por detrás con una camioneta Ford F350 y destrocé por completo mi camión de reparto. De hecho, mi jefe me agradeció por estrellar el camión. Resulta que había estado tratando sin éxito de convencer al dueño del concesionario para que lo reemplazara con un vehículo de reparto más nuevo y más grande. Trabajé allí un año más antes de seguir adelante. La verdad es que a veces las cosas pasan de manera inesperada. Recuerdo que en mi primer trabajo también tuve un par de accidentes menores. Una vez, derribé una estantería entera en una tienda. Me dio miedo pensar en la reacción del jefe, pero resultó que estaba más molesto por la falta de inventario que por el desastre. Al final, me ayudó a aprender a ser más cuidadoso. A veces, las cosas no son tan malas como parecen. ¿Por qué tenían a alguien que no puede conducir un stick drive y por qué no hablaron cuando le preguntaron también? Nunca entendí a la gente así. Soy el primer tipo que pide ayuda. Prefiero aprender y mejorar que torpemente en una tarea. De manera similar, una vez laburé en una concesionaria de Volvo y, en una ocasión, recibimos un auto de intercambio. Fui a moverlo y limpiarlo, como solía hacer, pero no lograba encenderlo. Tras intentar durante unos minutos sin éxito, decidí confesar que no sabía cómo hacerlo. Ahora manejo un auto de ese tipo como propio y es poco probable que regrese a dicha experiencia. Ay, señor. En mi época más joven y más tonta, salía con una multitud ruidosa. Una noche cenamos espaguetis y luego el anfitrión nos pregunta si estamos disfrutando el viaje. Había aderezado los espaguetis con champiñones. Al día siguiente en el trabajo apenas podía quedarme en mi puesto por querer ir a fumar. Por suerte yo estaba establecido en ese trabajo y no me metí en problemas, pero ese grupo de amigos fue despedido. Era un tiempo curioso. Tenía un grupo de amigos que siempre buscaban la fiesta. Una vez, después de una cena de espaguetis, nos dimos cuenta de que habían hecho algo raro con la comida. Al día siguiente, me costó concentrarme en el trabajo. A pesar de todo, yo seguía en mi puesto, mientras el resto del grupo tuvo problemas. Al final, aprendí que algunas amistades no son las mejores. El SOP con nosotros es que no tocas el suelo ni nada que haya rebotado en el suelo. La comida, los cuchillos, lo que sea, las cosas que se caen son una realidad. Tíralas donde no estorben y trátalas más tarde, cuando tengas tiempo de cambiarte los guantes. Nunca quiero que mis cocineros recojan cosas del suelo cuando estén preparando platos. En un establecimiento exclusivo de clubes y restaurantes, se nos reprende si nos acercamos a la zona de servicio.
Los ayudantes de cocina son los responsables de recoger lo que se deja caer, evitando cualquier riesgo de contaminación al manipular objetos. Optar por esconder algo bajo la estufa parece ser una forma de evitar que interfiera en el movimiento del lugar. Mierda, se me cayó un trozo de papel que cayó solo debajo de la estufa y aún así recogí esa mierda. ¿Qué tan vago tienes que ser para ni siquiera coger un utensilio, que probablemente cueste mucho más que un papel de hamburguesa usado? La verdad es que podría haberlo estado escondiendo para que nadie tropezara accidentalmente y causara un accidente grave. Tal vez no hubo oportunidad de agacharse y recogerlo con tantas personas apresurándose por el pasillo angosto rodeado de estaciones. Sin embargo, el hecho de que haya sido despedido sugiere que el espacio no era tan reducido, de lo contrario, es probable que lo hubieran considerado aceptable por unos momentos antes de tomar una decisión tan rápida. ¿Pero fue un mal empleado o fue simplemente una planta? Trae al sobrino del jefe por un día y luego despídelo al día siguiente delante de todos. Prácticamente se encarga de todo el problema del robo de empleados desde el primer día. Parece que ese empleado era solo parte de un plan del jefe. Traer a su sobrino para luego despedirlo en público es una manera bastante drástica de lidiar con el robo. Es casi como un espectáculo. No sé si sirvió de algo, pero seguro que la gente hablará de eso por un tiempo. A veces, la solución más sencilla puede ser la más sorprendente. Es realmente extraño recibir una llamada así. Cuando los empleadores son mezquinos, siempre es una buena señal no trabajar allí. O lugares de trabajo ocultos en general. Recibí una respuesta de una empresa para un currículum que dejé en línea. La breve entrevista telefónica pareció realmente positiva, hablando de gestión y esas cosas. Así que estaba emocionado pero escéptico. Investigué un poco y descubrí que la empresa era una de esas empresas de ventas en las que te involucras y haces promesas. Pero es una empresa de mierda para la que trabajar. Les envié un correo electrónico agradeciéndoles la oportunidad de la entrevista, pero no estaba interesado en el tipo de trabajo. Terminaron enviándome un correo electrónico enojado diciendo que no era lo que pensaba que haría y que estaba perdiendo una oportunidad fantástica. Respondí diciendo que su reacción y su reacción poco profesional solo afirmaron que tomé la decisión correcta. Nada más después. Es raro recibir una llamada así. A veces, las reacciones de las empresas dicen mucho. Intenté postularme a un trabajo que parecía interesante, pero al investigar, me di cuenta de que no era más que una trampa de ventas. Decidí declinar educadamente. La respuesta que recibí fue bastante agresiva, lo que solo confirmó mi decisión. Es mejor alejarse de lugares que no saben manejar la crítica. Me gustaría imaginar que alguna vez fue un aspirante a maestro de break dance que había renunciado a sus sueños. Durante el turno de trabajo toca el cartón y lo reconoce Corrucreat TF97, el Rolls Royce de los cartones. Reaviva su intenso deseo de romper y simplemente no puede resistirse. Me acuerdo de un amigo que dejó de hacer lo que le apasionaba. Trabajaba en un lugar aburrido y un día encontró una caja de cartón que le recordó porque le gustaba bailar. Era como un mini llamado. Desde entonces, empezó a practicar de nuevo en su tiempo libre. A veces, esas cosas simples pueden motivarte a retomar tus sueños. Es curioso cómo lo cotidiano puede encender la chispa de la pasión. Habíamos tenido a una chica, entre 20 y 30 años, trabajando como camarera en nuestro pequeño restaurante durante algunas semanas. Le estaba yendo bastante bien, dando buenas propinas y siendo buena en su trabajo. Un viernes por la noche de verano, nos golpearon. Teníamos 2 camareros y casi todos los camareros trabajando, y todos estábamos rompiéndonos el trasero para hacer todo. Ella sale por un segundo para recuperar el aliento y nunca regresó. Así que, por supuesto, la llamo y le pregunto si tiene una emergencia familiar o volverá. Ella está llorando y me dice que no puede volver porque siente que no le agrada a nadie. Bueno. Sé que el servicio de comida es estresante y algunas personas no pueden soportarlo. Yo mismo rompí a llorar en el reloj más de una vez. Pero dejar que todos hagan tu trabajo cuando es tan loco, porque crees que no le agradas a nadie, no es algo que esperaría de una mujer de su edad. Luego estaba la pequeña señora de mediana edad que pensamos que había dejado de aparecer porque no le gustaba el trabajo, pero resultó que fue a prisión. A veces extraño ese trabajo. A veces en la cocina el estrés puede ser mucho. Recuerdo que una vez un compañero se fue a llorar al baño en medio de una cena llena. Después de un rato, me dijo que sentía que nadie lo valoraba. Es difícil en ese entorno. A veces piensas que la gente no se preocupa, pero en realidad todos estamos luchando.
Esa experiencia me enseñó a tener más empatía, incluso si a veces parece que la gente se rinde. Odiaba ese tipo de cosas. Me dijeron que conduciría un remolcador en un aeropuerto y terminé tirando cajas de 90 libras de cajas de carga en un almacén que casi siempre estaba a más de 90 grados. Sí, no haré eso por el salario mínimo. No me gustan esos trabajos pesados. A veces te dicen que harás una cosa y terminas haciendo algo completamente diferente. Recuerdo un verano en el que estuve en un trabajo similar, cargando cajas bajo el sol. Fue agotador y no valía la pena por el salario. Al final decidí que prefería buscar otra cosa. Butthead type, pero hay límites. Tecnología de compensación aquí. No hay nada de malo en eso, siempre y cuando esperes hasta que se seque para volver a taparlo. Limpio mi teclado cuando lo necesita. Sin embargo, primero lo desarmo porque no quiero esperar a que se seque, lo que probablemente llevaría días. De acuerdo. Además, los teclados son económicos. Cualquier oficina suele tener muchos guardados, ya que cada computadora nueva incluye uno. Solía trabajar para una empresa propiedad de 2 musulmanes. Mi marido vino a buscarme una noche. Fui el último en la oficina y terminé un trabajo. El marido fue al baño. Cuando salió, me disculpé por el hecho de que no había más toallas de papel en el baño. Él dijo, está bien. Solo usé la toalla al salir. Me quedé perplejo y le pedí que me lo mostrara. Sí, se secó las manos en la alfombra de oración de mi jefe. Eso es algo que se queda grabado. Imagínate la confusión en mi cara al enterarme. Mi esposo no se dio cuenta de lo que estaba usando. Al principio, no supe si reír o enojarme. Al final, solo le dije que la próxima vez mirara antes de agarrar cualquier cosa. Es curioso cómo esos momentos simples se convierten en anécdotas que recordarás por mucho tiempo. Podría haber habido tráfico. Quiero decir, probablemente deberían haberse asegurado de tener suficiente tiempo, pero no es descabellado pensar que tomaron café y se dirigían al trabajo a tiempo cuando se quedaron atrapados en el tráfico. A veces, salir a la calle puede ser complicado. Recuerdo una vez que un amigo se atascó en el tráfico porque se detuvo a comprar café. Pensó que llegaría a tiempo al trabajo, pero terminó llegando tarde. Es fácil perder la noción del tiempo en esas situaciones. Al final, todos tenemos días así. No hay mucho que se pueda hacer. Simplemente hay que adaptarse. Definitivamente llama a su gerente. Menciona a los 2 tipos rudos por su nombre y diles que recomendarás el excelente servicio a cualquier persona que conozcas que se mude, si eso es cierto. También les da mucha propina. Editar, demasiada mención. Recuerdo que una vez un amigo tuvo un servicio excelente cuando se mudó. Los chicos que ayudaron eran muy profesionales y se notaba que sabían lo que hacían. Al final, los recomendé a varios conocidos que también planeaban mudarse. También le di una buena propina. La experiencia fue sencilla y sin complicaciones. Esa persona de soporte técnico era un aficionado, siempre especifique al mismo tiempo, cuando le diga a la gente combinaciones de teclas como esa. Aprendes muy rápidamente a ser lo más explícito posible en cada acción para que el novato del otro lado no arruine tu proceso. Una vez llamé al soporte técnico por un problema con mi computadora. El tipo al otro lado no fue claro y me hizo presionar varias teclas al mismo tiempo. Al final, la computadora se bloqueó más. Aprendí que siempre es mejor ser directo y específico. Desde entonces, trato de ayudar a mis amigos así, para que no pasen por lo mismo. La paciencia es clave en esos casos. Por eso odio trabajar en Estados Unidos. Tienes que venderte todo el tiempo, solíamos bromear diciendo que en lugar de ABC, siempre estar vendiendo, debería ser AB, siempre estar alardeando. No tengo ese tipo de personalidad. No me gusta alardear ni presumir y siento que eso dificulta ascender o ser reconocido. Editar, a veces significa estar siempre cerca. Lo siento, era temprano. ABC significa siempre estar cerrando, un concepto extraído de la obra Glengarry Glen Ross. Esto va más allá de simplemente vender, ya que implica cerrar un trato de manera continua y efectiva. Carita sonriendo. Si una empresa siente que usted no habla en serio, no hace un seguimiento. Simplemente envía un currículum por correo electrónico sin una carta de presentación, etc. Entonces probablemente siempre lo hará con alguien que sí lo haga.
Pero sí, un problema, especialmente en los campos tecnológicos, es que contratar RRHH. No sabe lo que significa nivel de entrada. No significa que tenga 10 años de experiencia en el campo, un doctorado y no requiera capacitación. Sin duda, un desafío en el ámbito tecnológico es que el personal de contratación a menudo tiene una comprensión equivocada de lo que significa nivel inicial. No se refiere a tener una década de experiencia, ni un doctorado, ni a no necesitar capacitación. Recientemente, solicité un trabajo dirigido a recién graduados. En la oferta se mencionaba la preferencia por un título de ingeniero profesional, lo cual resulta frustrante, ya que quienes revisan las solicitudes no comprenden las calificaciones ni las características del puesto. Pruebe con su proveedor local de teléfono o cable. Por lo general, prefieren a alguien joven sin experiencia en lugar de alguien con experiencia simplemente porque no tienen que deshacerse de viejos hábitos. Le enseñarán cómo hacer el trabajo y además obtendrá experiencia que le ayudará a conseguir otro trabajo más adelante. Recuerdo cuando un amigo mío consiguió trabajo en una compañía de cables. No tenía experiencia, pero la empresa lo prefirió por eso. Lo entrenaron desde cero y, al final, lo hizo muy bien. Luego, eso le abrió muchas puertas para otros trabajos. A veces, la falta de experiencia puede ser una ventaja. Es interesante cómo funcionan esas cosas en el mundo laboral. Los superiores en mi trabajo tienen una tarjeta de crédito comercial de 5.000 libras y tienen que hacer trámites para literalmente cada cosa que compran en ella y sus contratos tienen una lista de 1.000 millones de páginas de cosas que al 100% pueden y no pueden comprar con ella. Me sorprende que en otros lugares los lugares sean bastante negligentes con las compras con tarjetas de empresa. Hace unos años, formé parte de una startup vibrante y entretenida. Recuerdo que había un documento sobre las compras permitidas que era bastante flexible. Se hizo una broma sobre el uso de disfraces de Darth Vader, mencionando que dependía de la gestión. Además, no existía una política formal de vacaciones, solo se aconsejaba tomar tiempo libre cuando fuera necesario, y se podía consumir cerveza en los escritorios hasta que alguien arruinara la convivencia. Parte de la razón por la que tiene sentido despedir a alguien que dejó las llaves en el auto y se las roban es porque no se puede saber si lo hizo a propósito. Existe un gran incentivo para que alguien consiga un trabajo como conductor, olvide las llaves del coche y luego entre en una tienda mientras su amigo le roba el coche. Por supuesto, no hay forma de saber quién hace esto, pero el incendio garantizado elimina el incentivo para que intenten ayudar a robarle a la empresa. Cuando una persona deja las llaves en el auto y luego no pasa nada, puedes elegir decir sin daño, sin falta, o puedes decidir que el riesgo es demasiado alto y despedirlo. Entiendo el dilema. Dejar las llaves en el coche puede parecer un error menor, pero también puede abrir la puerta a problemas mayores. La empresa necesita protegerse y asegurarse de que todos sean responsables. A veces, lo más fácil es cortar por lo sano. Es complicado, porque a veces la persona puede ser buena en su trabajo, pero la confianza es clave. Si hay un riesgo, hay que tomar decisiones difíciles. Jajaja, sí, el dueño era tacaño de una manera poco inteligente. Le pregunté por qué no teníamos una barrena para postes, manual, no eléctrica, y dijo que no quería pagarla, aunque le señalé que recuperaría el costo en mano de obra. A los pocos días de cercar, estábamos trabajando en un área con mucha arcilla y yo estaba cavando hoyos con una palanca. Vaya. Usar una palanca para cavar hoyos parece ser una de las peores herramientas para lograrlo. Es solo un poco más efectivo que hacerlo con una cuchara. En la universidad, un conocido estaba con mis compañeros de cuarto y conmigo cuando surgió algo que requirió que uno de nosotros condujera hasta la tienda para comprar algo. El recado debería haber tomado 15 minutos como máximo. Este tipo se ofrece voluntario para hacerlo, aunque no tenía coche. Me pregunta si podría conducir mi camioneta, a lo que le digo que sí, y se va. 50 minutos después, regresa, sin aliento, y grita que mi camioneta está de costado en medio de la calle, bloqueando 2 carriles de tránsito. No sabía que yo conducía un manual y estaba demasiado avergonzado para admitir que no lo sabía. Logró salir del estacionamiento paralelo en tercera marcha y detenerlo, bloqueando la mayor parte del tráfico durante casi 1 hora. Todavía tiene que superar eso. Una vez, un compañero de clase ofreció llevarme a comprar algo. Yo tenía un coche manual, pero él nunca lo había manejado. Se sube y me dice que lo va a manejar. Pasan 40 minutos y vuelve todo agitado, diciendo que el coche está mal estacionado, bloqueando el tráfico. Se había atascado en tercera y no sabía cómo solucionarlo. Desde ese día, nunca se lo dejamos olvidar.
Exactamente igual que yo. Trabajé en un concesionario Volvo durante un tiempo y un día intercambiamos un estándar. Fui a moverlo y limpiarlo como siempre, pero no pude entender cómo iniciar la maldita cosa jajaja. Después de unos 5 minutos sin nada, entré y dije, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Ahora conduzco un coche estándar como si fuera mi propio coche y probablemente no volveré a hacerlo. Me pasó algo similar. Estuve en un taller mecánico un tiempo. Un día llegó un coche en un cambio. Fui a moverlo y no pude encenderlo. Después de un rato, solo fui y dije que no tenía idea. Ahora manejo un coche manual y no creo que vuelva a hacer lo mismo. A veces, simplemente no sabes lo que estás haciendo. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.